Muy buenos días amigos, hoy estoy tan feliz porque voy a guisar y no hay cosa que más me guste en el mundo que el guisoteo. Me habéis pedido que prepare un platito de cuchara y hoy vamos a preparar un guiso de otoño. Para hacer un guiso de otoño necesitamos elementos que se encuentran en otoño, como por ejemplo, mirar setas. Estos son setas variadas. Las venden así, o puedes ir al mercado y decir, ponme un poquito de esta, un poquito de aquella o un poquito de aquella. Pero hasta en los supermercados tenemos setas variadas en bandejitas que las venden, así que no hay excusa. Otra cosa de otoño es un poco de calabaza. Vamos a guisar unas patatas otoñales y para darle sabor a estas patatitas, aquí tengo un poco de pollo troceado. Pollo importante que tenga el huesito para que nos haga caldo. Es muy sencillo, vamos a disfrutar guisando. ¡Vamos ya! Buenos días, ¿cómo están los dos fans más guapos de todo el canal? Dulcemiel y la Churri. Hola, cariño. Mira, aquí traigo el segundo plato porque ya me lo esperaba. Y a la Churri le encanta la zanahoria, ¿a que sí? ¡Ay, qué rica está la zanahoria! Dulcemiel, hoy hacemos setas. ¿A ti te gustan las setas? Mira, esto es un robellón. A ver si te gusta el robellón. Dulcemiel, robellón. Me parece que a Dulcemiel le va a gustar más esto que los robellones. Toma. Esto sí te gusta, ¿eh, bandido? Y qué bien que me comen estos dos. Vamos a poner a calentar una olla. Añadimos aceite sin miedo. Un buen chorro, así. Y en este aceite vamos a poner a freír 3 rebanaditas de pan, que vamos a utilizar luego para preparar una salsa fantástica, y unos dientes de ajo, que los voy a poner así enteros, como Dios los trajo al mundo. Así, con esos tendré suficiente. El pan está bien fritito y lo vamos a reservar para después. Y los ajitos también. Ahora necesitamos echar un poco más de aceite para sofreír ya la carne. Y mientras se va calentando, vamos a sazonar muy bien nuestra carne. Este pollo que he comprado yo es un pollo amarillo, de grano, de ese que tiene un poquito más sabor, pero también se puede hacer perfectamente con pollo blanco. Le he dicho al carnicero, córtamelo en trocitos. ¿Te va bien este tamaño? Y he dicho, este tamaño es perfecto. Además, le ponemos pimientita, que lleve por todo. Y vamos a freír la carne. Yo pongo siempre para abajo la parte de la piel, para que se quede bien crujiente. Incluso tenemos un trocito de higadillo que no es habitual encontrarlo en los pollos. Le he dicho al carnicero, pónmelo también, por favor. Bueno, fuego fuerte, vamos vigilando que se dore muy bien el pollo. Por supuesto, acabamos de tocar pollo, hay que lavarse muy bien las manos. Mientras el pollo se va dorando y lo vigilamos con un ojo, vamos a ir pelando las patatas. ¿Recordáis el trocito de higadillo que tenía aquí de pollo? Lo voy a poner aquí junto al pan y los ajos, porque luego vamos a hacer una picada con estos ingredientes. Chascamos la patata como si fuera para guisar. Introducimos el filo del cuchillo y arrancamos la lasca. Oímos el sonido característico, mira, ¿lo ves? De esta manera la patata libera el almidón y nos liga un poquito la salsa. Y también vamos a preparar la calabaza, que yo la voy a partir. ¡Hala! Vamos a ver, voy a poner un trocito así, un poquito de calabaza. Le vamos a quitar la piel y la vamos a cortar a trocitos pequeños. Yo creo que con esta tendré suficiente. La ponemos aquí junto con la patata porque va a cocinar al mismo tiempo. La carne está bien fritita, mira, bien dorada, así. Vamos a poner una puntita de pimentón dulce y la vamos a sofreír así, unos segundos. Ahora añadimos una buena cucharada de salsa de tomate, si es casera, mucho mejor. Subimos el fuego y ya podemos añadir el agua. Es el momento de añadir, ahora en frío, la calabaza y las patatas. Mira qué cosa más sencilla de hacer. ¡Ay, qué rico que va a estar esto! ¡Madre mía, este guiso de otoño! Un poquito de color, un toque con cúrcuma. Si tienes azafrán también le va estupendo. Vamos a tapar esto y cuando empiece a hervir fuerte bajamos el fuego y vamos a contar 45 minutos para que esté todo cocinado en su punto. Mientras tanto vamos a limpiar y cortar un poquito las setas
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never... Tenemos las setas ya limpias y vamos a preparar la picada. Ponemos en el mortero los dientes de ajo que habíamos frito, el pan que hemos frito. Vamos a majar un poquito esto para convertirlo en una pasta. Yo voy a añadir también el higadito este que tenía frito. Le vamos a añadir unas hojitas de perejil. Bueno, pues esto ya está listo. Tiene que ser una pasta fina. Mira, ¿lo ves? Esto es fantástico para espesar nuestro guiso y darle un toque súper especial. Las setas también las tenemos preparadas, mira. Aquí están todas las setas. Algunas las he enjuagado, otras no. Es importante que estén bien limpias. No tenemos nada más que hacer que esperar para añadir estos dos ingredientes y ya tenemos nuestra receta terminada. Y como me queda un ratito, yo me voy a tomar un café de esos tan ricos que vosotros me invitáis. 35 minutos de reloj y quiero que mires esto, mira. Mira, mira, mira el chup chup. ¡Ay, qué cosa más rica! ¿Cómo huele esto? ¡Madre mía del Señor! Mira, 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 mira. Nos faltan 10 minutitos de cocción para que todo esté en su punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner ya las setas, que no queremos que se cocinen demasiado. Queremos que se cocinen lo justo. Ahora subiremos un poquito el fuego. Las setas nos van a soltar toda su sustancia. Y en los últimos minutos, pues añadiremos la picada. Madre mía, si se me está haciendo la boca agua ya. Y nos quedan solo 10 minutitos. 5 minutitos nos faltan y mira esto. Madre mía del Señor, qué cosa más rica. A ver... Oh, qué cosa más rica. Esto resucita a un muerto. Un poquito de sal. Comprobamos que la patata está cocinada, perfecta. La calabaza, perfecta. La carne, perfecta. Vamos a poner nuestra picada y ya casi que podemos apagar el fuego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, sacamos un poquito de caldo y lo echamos aquí en nuestro mortero. Removemos para que se diluya todo muy bien. Así. Ten en cuenta que en cuanto echemos la picada, se nos va a ligar instantáneamente. Así que tiene que estar todo ya bien cocidito y bien terminado. Vamos a limpiar la mano del mortero aquí mismo. Y mira cómo se hace la magia. Ya os he dicho que me encanta guisar. Sí, sí. Paramos el fuego y que repose 5 minutitos, ni uno más. Si lo preparas de víspera también está muy rico. Ya sabes que se potencian los sabores. 5 minutitos, me voy a buscar un plato fantástico. Que digo yo que habrá que probar esto, ¿no? Vamos a poner. Bueno, pues llega la tristeza a nuestro corazón, como dice la canción de Marco, ponemos una hojita de perejil, que las cosas entran por el ojo, recuérdalo muy bien, y me voy a quedar aquí probando esta receta que seguro que no está rica ni nada. Queridos amigos, os deseo a todos una feliz semana y por favor, dadle a la cuchara, preparar guisos, cocinar poco, disfrutar mucho. Os quiero, nos vemos pronto. Ay, sopla, sopla que te quemas, Guille. Madre mía, qué cosa más rica. Oh, me voy a comer 3 platos yo solo.